Ajá, ajá, ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia. Hola amigos, ¿cómo están? Lo que vamos a hablar hoy está bastante relacionado con una noticia bastante antigua o un tanto antigua, y es la renuncia del señor Héctor Béjar. Frente a esta noticia, evidentemente hubo un grupo de personas que celebraron que el señor haya decidido renunciar, o que lo obligaran a renunciar, y hubo otro grupo de personas que lamentaron el hecho. Entre el grupo de personas que lamentaron que el señor haya renunciado están Guillermo Bermejo, Vladimir Cerrón, Richard Arce y Marisa Glave, también si no me equivoco, Patricia Arévalo, etc. Pero dentro de este grupo también está la señorita Indira Wilka, y no podía dejar de mencionarla porque justamente lo que ella tuiteó el día en el que se da a conocer la renuncia del señor Héctor Béjar es lo que da pie al video que estoy haciendo. La señorita publicó esto y vamos a leerlo lo más rápido posible porque el video va a ser un poco largo. Dice: Sendero Luminoso fue el grupo terrorista que inició el conflicto de los 80s a 2000. En el mismo periodo, elementos del Estado usaron el terror como estrategia contrasubversiva. Son dos verdades documentadas inapelables. Negarlas no le hace bien a la izquierda, ni a las Fuerzas Armadas, ni al país. Ok, primer punto, terrorismo de Estado. Ayer busqué información sobre este tema porque intento evitar, aunque no siempre puedo, pero a veces por lo menos intento informarme un poco para poder formarme una opinión antes de decir, oye, ¿cómo puedes hablar de terrorismo de Estado si eso no existe? O sea, no podría afirmar algo así si antes no estoy un poquito informada, ¿me entienden? Entonces, evidentemente en un día no me puedo leer la biblioteca entera, pero encontré este trabajo de un profesor de Derecho que trabaja en la Universidad de Talca de Chile. Procuré que sea un trabajo extranjero para que no vaya a tener tanto sesgo. Sin embargo, en este tema, como en varios otros, creo que tener una opinión 100% objetiva, neutral e imparcial es bastante difícil. En este trabajo lo que este profesor indica es lo siguiente, más o menos se los voy a ir entre que leyendo y explicándoles. Lo que les voy a decir ahorita es lo que tiene en sus conclusiones, porque es un trabajo de 33 páginas. Entonces él dice que no existe una definición jurídica de lo que es terrorismo de Estado, pero que a pesar de esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ha hecho o se ha pronunciado al respecto en diversas sentencias emblemáticas. Y a lo que se refiere acá es que no es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya dado una definición respecto a lo que es terrorismo de Estado. Sin embargo, lo que ha hecho en estas sentencias es mencionar, entre otros delitos, el terrorismo. Entonces, el señor también indica que esto le permite tener una delimitación del fenómeno que está analizando en este trabajo. Este profesor también indica que su trabajo lo que busca es demostrar bajo qué circunstancias el terrorismo de Estado constituye también crímenes internacionales, porque lo que hace es violar gravemente los derechos humanos. Entonces, esto quiere decir que para este profesor el terrorismo de Estado efectivamente sí existe. Comenta también que el terrorismo de Estado es incluso más grave que aquellos delitos que pudiesen cometer las personas que luchan en su contra, es decir, que luchan en contra del mismo Estado, debido a que, según este profesor señala, los agentes de Estado no tienen un contrapeso, pues todo el aparato estatal está a su favor, y que estas situaciones se dan en casos en los que no hay derecho o no hay Estado de Derecho, o en las mejores de las circunstancias el Estado de Derecho es simplemente una ilusión, y que evidentemente debido a esto los ciudadanos no pueden esperar nada de sus instituciones. Por último, el señor también señala que hay quienes comentan que en tiempos de paz no es posible o
no cabe hablar de terrorismo desde el Estado debido a que el Estado mismo no va a ser subversivo contra su propio orden constitucional y que en esta situación lo que cabría aplicar son delitos pero con agravantes. Sin embargo, el señor menciona que de acuerdo a lo que he intentado demostrar en este trabajo, es posible estimar que agentes del Estado o grupos cometan delitos terroristas y que para tales efectos lo que se podría aplicar es la legislación interna del Estado, ¿no? Él señala también que estos hechos pueden calificarse del mismo modo que aquellos que cometen sus adversarios, es decir, los que luchan en contra del Estado, pues lo que se aprecia es el no respeto a la función punitiva del Estado y que esto significa que se está alterando gravemente el orden público. Y es decir, si una persona que es parte del Estado comete un delito que podría considerarse un acto terrorista, lo que aplicaría en ese caso no sería juzgarlo como, por ejemplo, a un asesino, sino correspondería juzgarlo como a un terrorista. Bien, entonces les dejo esta información para que ustedes la tengan en consideración, la analicen. Evidentemente hay mucha mayor información respecto al tema, pueden ir, buscar para que estén mejor informados y también puedan entender por qué o el por qué un sector de la población, entre ellos Indira Wilka, habla justamente de esto, de terrorismo de Estado o terrorismo desde el Estado. Ellos consideran que el grupo Colina sería un ejemplo de lo que es cometer actos terroristas desde el Estado. Sin embargo, hay unas cuantas cosas claras. Lo primero es que no hay una definición jurídica respecto a lo que es terrorismo de Estado. Lo segundo sería que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí se ha pronunciado al respecto en diversas sentencias emblemáticas. Y lo tercero es que por lo menos yo he buscado en varios capítulos del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación este término y no he logrado encontrarlo. Y por lo que entiendo y sé es que este término nunca se empleó en ninguna parte del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Por lo que en mi caso no me voy a referir así a ningún delito que haya cometido algún individuo o miembros estatales o paraestatales, a menos que en algún momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencie o en una sentencia haga referencia a algunos o uno de estos delitos como terrorismo, en cuyo caso evidentemente sí voy a hablar en base a lo que dicha sentencia indica. Ahora, recordemos que terrorismo de Estado o no, en el caso del Grupo Colina o de los delitos cometidos por el Grupo Colina, hay personas que están condenados debido a eso. Tenemos a Vladimiro Montesinos, a Alberto Fujimori, al general, creo que era general Hermosa Ríos. Entonces, no es que tampoco se esté haciendo justicia y justamente esto me lleva al siguiente tuit de la joven política que dice: negar responsabilidad de Fuerzas Armadas en violaciones de derechos humanos trae efectos terribles. En primer lugar, impunidad, falta de justicia para víctimas y familiares. También trae deshonra a quienes combatieron del lado de la ley, al igualarlos con quienes cometieron y apañaron actos condenables. No se ha buscado negar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en violaciones de derechos humanos. No digo que no haya gente que busque hacerlo, seguro que sí, pero no referirse a ciertos delitos como terrorismo de Estado no es equivalente a negar dichos delitos, y por lo que entiendo y sé, el Estado tampoco busca o ha buscado hacerlo. La misma Indira ha sido de las personas que han recibido una reparación por haber sido víctimas de lo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha llamado conflicto armado interno. Entonces, ¿cómo puede decir que niega o que se busca negar la responsabilidad de las violaciones cometidas por parte de las Fuerzas Armadas cuando el Estado mismo adoptó la ley que permitió crear el Plan Integral de Reparación para Víctimas?
Y esto incluye a víctimas directas, víctimas indirectas, también a comunidades o grupos enteros, incluso para casos de fallecimiento o desaparición también se incluye a los familiares como beneficiarios. Entonces, no me parece correcto decir que se busca negar la responsabilidad de delitos que se cometieron por parte de personas que formaron parte del Estado. Y entre las violaciones que se consideran están tortura, muerte, desaparición forzada, detención arbitraria, violación sexual, etc. Por otro lado, hay miembros de las Fuerzas Armadas enjuiciados. Intenté buscar la cifra exacta, pero no tuve éxito. Lo que encontré fue un artículo del 2010 de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en el que se indica que fueron o son 351 los militares y policías enjuiciados, de los cuales 65 habían sido absueltos, pero en esa misma época el señor Rafael Rey dio una cifra de 755. Así que no les puedo indicar la cantidad exacta, pero lo que sí es cierto y es claro es que hubieron o hay miembros de las Fuerzas Armadas enjuiciados. Entonces, ¿cómo Indira puede hablar de que se busca negar la responsabilidad de policías o militares en delitos que violan los derechos humanos cuando los hechos dicen lo contrario? Y por cierto, por el hecho de que ciertas personas, ciertos individuos hayan delinquido, no podemos meter a todos en el mismo saco. Ahora vamos con el siguiente tweet, y me parece que ya el último, de Indira Wilka, que dice: el terrorismo es una práctica política que tuvo lugar en nuestro país mucho antes de los 80 o del periodo de los 80 al 2000. Hasta la Embajada de Estados Unidos en sus informes de la época atribuye actos terroristas a grupos de derecha y a elementos de la Marina descontentos con el gobierno militar del 70, ¿no? Y claro que sí, el terrorismo es una práctica muy antigua. Incluso aquellos asesinatos en los que en algún momento se involucró al ex canciller Héctor Béjar podrían considerarse como actos terroristas. Y también es cierto que hay informes que se enviaron a Estados Unidos en los que se vinculan actos considerados terroristas a elementos de la Marina. El tema en este punto es que en ninguno de dichos reportes se afirma algo. En este informe, por ejemplo, se habla de 2 barcos pesqueros que sufrieron ataques en el 77. Se señalan como sospechosos a elementos de derecha de la Marina, pero en el mismo informe se indica que no tienen evidencia de la causa de la explosión y nunca se llegó a comprobar quiénes fueron los responsables. En este otro informe se habla sobre el atentado que sufrió el almirante Faura el día que iba a juramentar en el 75, y en este caso también se indicó que la explosión posiblemente pudo haber sido obra de disidentes de la Marina. Como en el anterior caso, no se llegó a comprobar quiénes fueron los responsables. Entonces, las sospechas existieron, pero pruebas que corroboraran dichas sospechas, no. Y por cierto, hay un libro de un historiador que se llama Antonio Zapata, que se llama, si no me equivoco, La caída de Velasco. Leí unas 3 caras más o menos, porque un señor que se llama Rubén lo publicó en su tweet. Intenté buscarlo para poder tomarle pantallazo a esas hojas y enseñárselas ahora en el video, pero ya no están. Hay una página, o bueno, una cara y media del libro, pero ya no están las otras que sí logré leer. Y en este libro se indica que se señaló a miembros de la Marina. O sea, se indica más o menos lo mismo que acabamos de ver en estos informes que se envió a Estados Unidos. Pero en el libro tampoco se agregan pruebas que corroboraran que así fue. Es decir, que efectivamente fueron miembros de la Marina los que provocaron estos atentados. Lo que sí hay en este libro es una opinión del autor, que indica que como en su momento se creyó que estos atentados podían provenir de miembros de la Marina, entonces hubo un incipiente terrorismo que nació desde las entrañas del Estado. Pero como les digo, es una opinión del autor.
Sin embargo, realmente, efectivamente, nunca se llegó a comprobar nada. Evidentemente, Indira no aclara esto, ¿no? Pero el punto acá es por qué comenta esto en su tweet. Y lo hace porque a raíz de esos actos en los que se sospechaba que los autores podrían haber sido miembros de la Marina, es que el señor Héctor Béjar menciona que el terrorismo nació desde miembros de la Marina y que eso se puede comprobar históricamente, ¿no? Porque eso es lo que el señor dice, pero no, nunca se pudo comprobar en realidad, aunque él diga que sí. Ahora, hay gente que ha escuchado el audio del ex canciller un poquito más completo, entre ellos me incluyo, y lo que hacen es intentar explicar, intentar hacernos entender que el señor Béjar no se refirió al momento que dice que la Marina inició el terrorismo, él no se refería a que la Marina inició el terrorismo haciendo referencia a este periodo del 80 al 2000, ¿no? Sino que él se refería a que la Marina o miembros de ella fueron de los primeros en cometer actos terroristas, haciendo referencia justamente a estos atentados de los que les acabo de hablar, que fueron los atentados contra los dos barcos pesqueros y contra el almirante Faura. Porque, y este es un paréntesis, hay algo que sí tenemos que tener claro, y es que el terrorismo no se restringe a Sendero Luminoso, al MRTA o a la época de los 80s al 2000, por más que en esa época hayamos vivido una época de terror, efectivamente todo un periodo de terrorismo constante, pero el terrorismo es efectivamente o son efectivamente todos estos actos en concreto, y aunque hasta ahora, por lo que he leído, no hay un consenso a nivel internacional de lo que es el terrorismo, sí hay medianamente un concepto general que se tiene de lo que es, ¿no? Y lo que les voy a leer es sacado de la RAE, por si acaso. Entonces, por lo que se sabe hasta ahora es que el terrorismo es una forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que tener una ideología determinada no te hace terrorista, ojo, ¿ok? Pero bueno, regresando a lo que les decía, si el ex canciller hubiera dicho esto de la Marina, diciendo más o menos, por ejemplo, sí, bueno, si hablamos de terrorismo hay que tener en cuenta que efectivamente miembros de la Marina o la Marina misma en los años 70 fueron de los primeros en cometer actos terroristas, podría entender un poquito esa explicación que algunas personas de izquierda nos están queriendo dar, o todas las personas de izquierda nos están queriendo dar. Sin embargo, el señor Béjar dice la Marina inició el terrorismo, es decir, habla de el terrorismo, no dice que grupos o elementos de la Marina cometieron actos terroristas, que ahí hubiese sido diferente, por más que esto nunca se ha podido comprobar históricamente, como él ha dicho, ¿no? Además, previamente el señor ya había dicho que a Sendero Luminoso lo creó la CIA, y también se refiere a la Marina o a los miembros de la Marina como asesinos. Tocar un punto que ustedes no han tocado, que para mí es sumamente importante, aunque ustedes lo han tocado de alguna forma más o menos indirecta: la represión policial. Miren, este es un protocolo, es un conjunto de protocolos secretos. Recuerden ustedes, cuando Antauro Humala se levantó en Andahuaylas, ¿qué hizo el gobierno de Toledo? Mandó francotiradores. Antauro Humala está preso, pero él no mató a los policías. Fueron los francotiradores que mataron a los policías. Fue un operativo. ¿Quién hizo ese operativo? ¿Quiénes hicieron ese operativo? Los servicios de inteligencia. Todo esto que hemos tenido ahora, de las famosas canicas, de los disparos a quemarropa, eso no lo hacen necesariamente los policías. Lo hace gente de inteligencia disfrazada de policía. ¿Ya? ¿Quiénes salen en grupos extremistas a armar la bronca? ¿Ustedes creen que solamente son las barras de la U? ¿Cuántos agentes de inteligencia hay metidos en esas barras bravas que salen a armar bronca y a justificar la represión? Entonces, y eso es una cosa antiquísima, eso se ha hecho desde la Revolución Rusa.
Desde el siglo pasado se viene haciendo, lo hacen todas las policías del mundo. Lo que hay que exigir es que tanto el ejército como la marina, que es especialista en estas cosas, porque el terrorismo en el Perú lo inició la marina, y eso se puede demostrar históricamente, y han sido entrenados para eso por la CIA, finalmente, ¿no? Eso tiene que pedirse una investigación a fondo. No nos podemos conformar con que sean castigados 4 o 5 policías que han sido un instrumento. Detrás de eso hay gente especializada, son asesinos especializados. Y hay reglamentos para eso. Hay que pedir, exigir cómo es que se entrena a los policías y a determinados policías, me quedan 4 minutos, en estas cosas. Las relaciones del ejército peruano con el ejército colombiano. Colombia es parte de los Estados Unidos en América Latina. Y las policías de Colombia, la policía de Colombia prácticamente manda a la policía peruana. Y el ejército peruano y el colombiano tienen relaciones preferentes. Entonces todo eso tiene que ser exhibido e investigado, tiene que exigirse una investigación a fondo. Entonces, mala elección de palabras o no, para mí y varios queda claro lo que el señor quiso decir. Además, ayer tuvo una entrevista también con Nicolás Lucar en Exitosa y ahí pudo decir, oye, por si acaso, por más que yo no me retracto en lo que he dicho, sí quiero aclarar que yo no hacía referencia a que la Marina inició el terrorismo de Sendero Luminoso, de la década, o de la época, disculpen, de los 80s al 2000. A lo que yo hacía referencia era que efectivamente la Marina durante el gobierno de Velasco cometió actos terroristas. Por si acaso que quede claro eso. Ni siquiera hizo eso. Lo que hizo en líneas generales fue decir, sí, yo dije lo que dije y no me retracto. Entonces, con más razón aún, para mí queda claro lo que quiso decir. Pero bueno, les dejo el resto de tweets de Indira por si los quieren leer. No los voy a comentar porque básicamente dice lo mismo. Eso sería todo por el video de hoy. Si me demoré un poco en hacerlo fue porque he intentado leer varias cositas para no hablar por hablar, porque el terrorismo y la historia en general respecto a este tema es bastante complejo y hay que tener cuidado al hablar de este tema porque para todos los peruanos es un tema bastante delicado por todo el daño que el terrorismo todo el daño que se le hizo durante toda esta época a nuestro país. Entonces, esto sería todo por el video de hoy. Les mando un beso y un abrazo. Chau. Y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza.